Bueno, y bienvenidos al personaje de la semana en Caracol Radio, este producto que ha sido elaborado por Prisa Media, Caracol Radio, el servicio informativo, todo nuestro equipo de periodistas, de productores y donde traemos estas historias para destacar en el país. Hoy Colombia está en el panorama mundial de la educación. Tenemos a dos colombianos que están en el top 50 de un ranking que elabora la UNESCO sobre los mejores profesores en el mundo. Y uno de ellos nos acompaña el día de hoy, es el profesor Jairo Rafael Castro Acosta. Profesor, usted es de la institución San Marcos, esto en Sucre, en La Mojana, y ha sido usted innovador no solamente por sus metodologías que han permitido reducir la deserción escolar, sino además enseñar los saberes ancestrales y brindarle una educación de calidad a estos jóvenes en una zona, para quienes no la conocen, de las más vulnerables del país. Bienvenido a este especial de Caracol Radio, Prisa Media. ¿Y qué se siente, profesor, estar en este ranking de la UNESCO? Bueno, de antemano, muchísimas gracias por la invitación a este programa. Para nosotros, educar desde un territorio como La Mojana es un reto, pero también pues es un mensaje que mandamos al mundo de que con educación pues también se pueden vencer la vulnerabilidad. Entonces, muy contento y muy alegre de estar acá compartiendo con ustedes este reconocimiento. Profesor, háblenos de su historia. Usted, entendemos, es de un municipio también, además, vulnerable del país, Santiago Apóstol, y usted sale de allí, tuvo que salir de allí. ¿Por qué sale? Y cuéntenos un poco de esa historia, profesor. Un corregimiento que pertenece al municipio de San Miguel, también hace parte de La Mojana. Yo salgo de mi pueblo en el año 2006 a la capital del departamento de Sucre, Cinza, para iniciar mis estudios en pregrado. Estudié en la Universidad de Sucre, licenciatura en matemáticas, y bueno, yo sí creo que la resistencia y el deseo de querer salir adelante, pues es primero de mi madre, pero también de mi pueblo, un pueblo que ha sido resistente en el tiempo, que ha sufrido los dolores de la violencia, un pueblo pues que sigue a la espera de que esos procesos de intervención en cuanto a la reconciliación y en cuanto a la construcción de la verdad, pues lleguen. Profesor, ¿en qué momento usted está, nos cuenta, en sus estudios, además en Cali, y decide que la educación es la vía, que la educación es la ruta para ayudar no solamente a su comunidad en La Mojana, sino también a niños y a jóvenes a buscar unas nuevas rutas también en medio de esa resiliencia que les toca vivir? A la Mojana siempre se le ve con la cara de la tragedia. Siempre hemos sido noticia porque rompió el río Cauca en alguno de los rompederos. Entonces, ¿cómo cambiar también esa imagen de tragedia? ¿Cómo cambiarla por la imagen de esperanza? Y eso lo hacemos desde la escuela. Entonces, mandar ese mensaje de estudiantes que provienen de zonas rurales, de zonas apartadas, y que muy a pesar de las condiciones de vulnerabilidad en las que viven, encuentren en proyectos como Agroanfibia una posibilidad y una oportunidad para resignificar sus vidas, para transformar sus vidas, pero también para liderar procesos ya sea de tipo ambiental, social o comunitario en sus comunidades. Entonces, eso básicamente lo hacemos desde la experiencia pedagógica Agroanfibia de la Institución Educativa San Marcos. Profesor, para quienes nos escuchan a través de Caracol Radio, pero también para quienes nos ven a través de las diferentes plataformas de Prisa Media, usted ha tenido dentro de este proceso unas condiciones que no vemos en las principales ciudades, en las cabeceras municipales, donde hay vías, donde hay todos los accesos para llegar a las escuelas, donde usted, al igual que sus estudiantes, tienen que superar el barro, la lluvia, condiciones adversas además para poder llegar a una locación, para poder llegar a los colegios. Cuéntenos un poco de cómo es esa imagen, si no la puede describir, además se la puede describir al país para que entiendan que hay una Colombia rural muy diferente a la que vivimos en las ciudades principales.
Yo me estreno en el magisterio acá en el departamento de Sucre, en un corregimiento llamado Cuiva, un corregimiento histórico, un corregimiento que el caño Viloria, un brazo del río San Juan, está comiendo literalmente a través de la erosión. O sea, en unos 7 años se les ha comido 3 calles, se les ha comido la iglesia. Y el habitar o el transitar, por ejemplo, ese terraplén o ese camellón en épocas de invierno es complicado. Llegar, tener que transitar ese camellón para ir a dar clase, para uno es un reto, pero uno se anima más cuando encuentra en el camino estudiantes que van de la vereda Caño Viloria rumbo al centro educativo Cuiva. Entonces, eso es el ver a esos niños transitar en ese barro, a uno lo llena de esperanza también y lo motiva a seguir mandando un mensaje de esperanza a través de la educación. Son niños que viven en condición de vulnerabilidad y que muy a pesar de eso no se detienen, son resistentes y buscan esa esperanza en una escuela que en condiciones en cuestiones de infraestructura eh, muy limitadas. Eh, el Centro Educativo Cuiva fue estrenado en 2014 y a los 2 meses un vendaval le voló el techo. Y en esas condiciones se tenía que orientar clases asumiendo el riesgo de que esa estructura palafítica se viniera al suelo. Entonces, y esto como para que reflexionemos sobre esa educación urbana y esta educación rural y a la que se pretende, pues, desde políticas nacionales, estandarizar. O sea, no es lo mismo orientar una clase en zona rural en estas condiciones, en un pueblo que está amenazado por erosión, que se lo está comiendo el caño, donde hay problemas de pobreza, donde hay percepción de inseguridad alimentaria, donde hay desempleo. Es difícil, pero bueno, mandamos ese mensaje de esperanza desde la escuela. Por eso nos atrevemos a intervenir con procesos pedagógicos para empoderarlos, para que salgan de esa condición de vulnerabilidad, pero no solo que salgan de esa condición de vulnerabilidad, sino que también construyan una Colombia, que manden un mensaje de paz al mundo. Y eso lo hacemos desde las escuelas. Profesor, usted ha dicho que trabajar allí ha sido la mayor enseñanza de su vida. ¿Nos puede narrar una anécdota, una historia que lo haya marcado profundamente y que quiera compartir hoy con nuestros oyentes y quienes nos ven a través de las plataformas? Hay que decir que yo al centro educativo, después de haber orientado clases en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, y regreso a mi territorio. Y me encuentro pues con Cuiva, donde me toca, me asignan orientar clases en el nivel de preescolar y básica primaria. Recuerdo una clase en la asignatura de ciencias naturales, donde un niño interviene en la clase y me dice que el libro se había equivocado, que la gente no comía 3 veces, que la gente comía 2 veces porque en su casa siempre han comido 2 veces y están bien. Eso es una anécdota poderosa que me enseñó y me posibilitó la reflexión frente al territorio donde estaba yo orientando clases. En saber que detrás de esa anécdota hay problemas de pobreza, hay problemas de inseguridad alimentaria, un pueblo que es 100% pesquero, pero que debido a las problemáticas ambientales, hoy ese renglón económico agoniza. ¿Por qué? Porque la pesca está en carencia. ¿Y a qué se dedican esa gente si no tienen posibilidades de cultivar un terreno? Porque no, muy escasamente están luchando con el pedacito de tierra de su patio para que no se lo lleve el caño. Profesor, además son niños que pueden recibir una alimentación en muchas oportunidades
gracias al programa de alimentación escolar, al PAE, que reciben una de esas dos comidas que usted menciona, la pueden estar recibiendo en el colegio y puede que sea la alimentación más importante en un país donde se pierde la plata de esa comida de los niños. Señor, sí, señor. Y bueno, es lamentable que se meta en un programa que debería o manda un mensaje de esperanza en el que, como usted lo dice, es quizás la única ración alimenticia a la que tienen acceso. Y bueno, bueno, desde la escuela, pues uno lamenta esas situaciones, pero uno pues con su liderazgo y pedagógico aspira que esas situaciones pues no se... Profesor, usted nos contaba la anécdota de este niño y es la realidad de miles de niños de Colombia. ¿Cómo hace un profesor, cómo hace un maestro, un docente como usted para devolverle las ganas de estudiar a un niño cuando ya tiene de entrada estas limitaciones, unas limitaciones de movilidad, de bienestar, de alimentación, y usted le muestra de alguna manera a través de la práctica educativa que hay otro futuro y que hay otras posibilidades y le abre la mente a estos niños? ¿Cómo hacer eso, profesor? Yo creo que la pasión con la que uno orienta los procesos, el que ellos de alguna manera se sientan identificados e inspirados con los procesos de los docentes que están al frente de estas experiencias. Yo soy ruralidad, entonces de allí mi sensibilidad hacia esos estudiantes que provienen de zonas rurales. Es tratar de vincularlos a procesos que estén muy relacionados directamente con las ocupaciones o los artes o los oficios en los que ellos se desenvuelven en sus hogares. Entonces, de allí es que nace esa idea de construir una experiencia pedagógica que esté relacionada con esos saberes, para mandar, primero, ellos se sientan identificados, pero además de sentirse identificados, que se sientan que están generando aprendizajes y que esos aprendizajes van en comunión a encontrar o a identificar soluciones a problemáticas que los aquejan a su comunidad, que ya sea una problemática de tipo ambiental o de tipo social. Entonces, de esta manera es que hemos ido encontrando la ruta en este proceso. Un proceso pues que tiene dos madres. El Centro Educativo Cuiva, donde nace la idea, pero que germina en la institución educativa San Marcos, donde me encuentro actualmente laborando. Profe, precisamente ya de su experiencia actual y uno de los puntos por los que la UNESCO lo ubica usted en este ranking de los 50 profesores como más destacados del mundo es la innovación y es su proyecto. Cuéntenos un poco de ese proyecto, de qué se trata. Yo llego al territorio, Sí. bueno, yo soy de un pueblo de La Mojana, claramente, pero llego a un pueblo que pertenece a La Mojana profunda, una realidad que yo desconocía. Entonces, llegar allí, encontrarme, por ejemplo, la de la anécdota del niño, de las comidas, encontrar que a ese pueblo se lo está comiendo literalmente el caño, me llevó a la reflexión y a preguntarme cómo desde la escuela uno puede liderar un proceso de intervención pedagógico que ayude o mitigue un poco esas realidades. De alguna manera, pues, es como proponer, pensar el territorio y la escuela. Entonces, allí nace una idea con niños de primaria y la llamábamos en ese momento icoteas mitigantes. Entonces, icoteas mitigantes porque en ese momento estudios de universidades habían georreferenciado algunas ciénagas que tenían o que tienen problemáticas asociadas con la contaminación con metales pesados. Entonces, ¿cómo una problemática tan compleja la puede uno abordar desde la escuela? Entonces, allí entre ellos y con la colaboración de algunos miembros
comunidad y mía, pues fuimos encontrando como unas posibles soluciones a ese territorio. Entonces decíamos, bueno, vamos a empezar a hablar de fitorremediación. Entonces, la idea era pues sembrar árboles que tuvieran una alta capacidad de absorción de metales pesados para de alguna manera pues mitigar esa problemática allí en ese contexto asociado con el centro educativo Cuiva. De allá de ese centro educativo Cuiva pues nos trasladamos a la institución educativa San Marcos, y en la institución educativa San Marcos, pues ya con un panorama amplio, con la identificación ya de algunas problemáticas y con un conocimiento desde lo cultural, desde lo social y desde lo ambiental de la región de La Mojana, entonces es cuando nace esta experiencia, la experiencia pedagógica agroanfibia. Nació con un estudiante de zona rural, Estevin Baldovino, la vereda Buenos Aires. Estevin Baldovino tenía todas las condiciones de vulnerabilidad para no ser bachiller. Sin embargo, encontró motivación en nuestra experiencia para graduarse como bachiller. Y no solo graduarse como bachiller, sino también recorrer el territorio nacional contando lo que significaba vivir en la vereda Buenos Aires, pero también contando de la experiencia pedagógica agroanfibia. Stevin montó avión por primera vez en su vida en una invitación pues, que nos hicieron de una feria científica y él pues, nunca había salido del departamento de Sucre. Entonces, todas esas anécdotas las tenemos en nuestras memorias y eso pues lo llena uno de alguna manera de satisfacción. Profesor, usted está en ese territorio y hace prácticamente que los ríos, que el espacio natural sean las aulas. Usted saca de los salones a los niños y los lleva a esto. ¿Qué aprenden ellos? ¿Qué aprende un niño? ¿Qué aprende un joven de explorar su río, de conocer su territorio y de verse inmerso allí como si fuera un salón de clases, la propia naturaleza? La educación convencional, decirlo así, le vende a los niños territorios ajenos a ellos. Entonces, encontramos que niños de acá, de La Mojana, pinten el río, por ejemplo, azul. Es una prueba de ello. Nosotros no tenemos ríos azules. Y cuando un niño pinta un río azul y se encuentra con que otro pintó un río, por ejemplo, mono, Claro. el que pintó el de azul le va a decir al otro que eso no es agua. Y resulta que esa es la agua que nosotros, la agua que nos inunda a nosotros acá en La Mojana. Eh, Nosotros, pues, desde la experiencia hemos querido contextualizar, o mejor dicho, generar unos aprendizajes situados. Unos aprendizajes situados que vayan en el sentido del agua, que guarden de alguna manera armonía con el agua, con las dinámicas del río, con las dinámicas de la ciénaga. Entonces hablamos de aulas flotantes para sacar a los niños, sobre todo los niños que son del casco urbano, para que recorran la ciénaga que baña al pueblo, porque nos han vendido la idea de desarrollo y es que los pueblos tienen que crecer dándole la espalda al agua. Acá en La Mojana es un panorama que lo encontramos en todos los pueblos. Entonces nosotros desde la escuela, desde la institución educativa San Marcos, estamos mandando el mensaje es que hay que formar integralmente, volviendo la mirada al agua. Entonces nuestros niños han tenido inmersiones en el río, navegando el río San Jorge, navegando la Ciénaga La Hormiga, llegando a pueblos históricos como por ejemplo San José, eh, Lomas de San Juan en San Benito Abad. Lomas de San Juan en San Benito Abad es un pueblo histórico que vive en un montículo, es decir, en una loma cenú, y allí se enfrentan a la adversidad, no solo a las inundaciones, a la creciente, sino también el poder rebuscar el alimento para permanecer habitando ese espacio. Entonces, nuestros niños conocen, por ejemplo, fuentes hídricas bidireccionales en nuestro territorio. Resulta que nosotros en nuestro territorio hay fenómenos que son únicos, que solo pasan aquí en La Mojana. El hecho de, por ejemplo, el caño Mojana,
que en algún momento del año esté tirando sus aguas hacia abajo, pero en otra época del año esté tirando sus aguas hacia arriba. Es un concepto que no es fácil comunicarlo, pero verlo es un aprendizaje experiencial potente. El que ellos conozcan términos, por ejemplo, de aguas lóticas, aguas lénticas, lo que significa el delta interno. Nosotros somos un delta interno muy importante para el país, que presta un gran servicio ecosistémico y que ellos reconozcan la importancia de este territorio. La Mojana es un territorio que presta, como lo dije al principio, una función ecosistémica muy importante para el país. ¿Por qué? Porque este espacio, esta batea, es la regular de los principales ríos. El río San Jorge, el río Cauca, el río Magdalena. Si esta batea no existiera, entonces el encuentro del río con el mar fuera un proceso muy traumático. Y eso pasó en el invierno o mejor dicho, en el fenómeno de la niña del año 2010, cuando pueblos del Atlántico colapsaron, y colapsaron porque acá ya el colapso había arrastrado a pueblos enteros. Entonces, de ahí la importancia de generar unos aprendizajes situados, generar unos aprendizajes que vayan muy a la línea de lo que define la vida aquí en La Mojana. Profesor, finalmente, aprovechemos estos micrófonos, que lo escucha el país, muy seguramente el ministro de Educación, el presidente de la República, desde la unidad además de gestión del riesgo, para darle un mensaje al gobierno nacional. ¿Qué le dice usted al gobierno del presidente Gustavo Petro a través de estos micrófonos de Caracol Radio? Yo no solo le digo al gobierno, le digo más bien al Estado. Yo le digo al Estado que las soluciones que se propongan en la Mojana no deben seguir siendo soluciones construidas en un escritorio. Deben ser soluciones construidas en colectividad con la gente, porque ¿quién más sabe convivir con el agua en este territorio si no somos nosotros, los mojaneros, que hemos habitado y rehabilitado este territorio de los Zenú? Un mensaje también para que se generen políticas nacionales en cuanto a educación. La educación que se debe proponer para el país debe ser una educación contextualizada. Como lo dije al principio, no es lo mismo sobrellevar un proceso pedagógico en una zona rural como por ejemplo Cuiva a llevarlo en una zona urbana. Esto pues nos debe posibilitar la reflexión para que los aprendizajes que se generen en X institución pues sean aprendizajes contextualizados, que nos apartemos un poco de la estandarización y que nos dediquemos a transformar vidas. Ese debería ser el capital de la educación, transformar vidas, sobre todo vidas de jóvenes rurales que viven en condición de vulnerabilidad y que muy escasamente tienen la probabilidad de acceder a la educación universitaria. Entonces, ese es mi mensaje. Pues sin duda, la historia del profesor Rafael Jairo, Rafael Castro, nos demuestra que la educación no solo enseña, sino que además puede transformar territorios, puede rescatar futuros como los de estos niños y los jóvenes y sin duda puede devolverle la esperanza a un territorio. Esta historia de hoy, donde un profesor logra entrar al top de los 50 profesores mejores del mundo según la UNESCO, nos muestra estas grandes historias que traemos aquí en el personaje de la semana. Gracias, profesor Jairo Rafael.